Ok, en esta sesión vamos a ver un pequeño ejercicio, una pequeña práctica de procesamiento de señales. Vamos a ver, en este caso lo vamos a hacer únicamente simulada, aunque espero comprendan que esto se puede aplicar de manera relativamente sencilla a lo que es digamos, la vida real o el mundo real a través de una tarjeta de adquisición. Y como ya vimos, podemos utilizar las tarjetas de desarrollo Arduino para hacer de adquisición de señales para la actividad. Entonces vamos a verlo como simulación y vamos a ver tres herramientas importantes dentro del procesamiento de señales. Para esta actividad en particular lo voy a explicar. Voy a explicar el que ya tengo armado aquí en, en pantalla. Y además de eso voy a armar uno nuevo para que lo vayan viendo paso a paso. Pueden copiar el que tengo aquí en pantalla o pueden realizar algo un poco más sencillo. Simplemente quiero que utilicen las herramientas pues que estamos viendo, ¿no? Lo primero que vemos aquí antes de hacer la simulación es que tenemos dos pantallas, ¿no? Esto nos permite seleccionar entre múltiples imágenes o múltiples, digamos, carpetas. De hecho, esto, pues, si se fijan, parece como un folder de carpetas para tener múltiples objetos, ¿no? Vamos a poner lo que nosotros queramos en cada uno de ellos. Ahora, viéndolo funcionar, en esta primera tenemos una señal senoidal a la cual podemos aumentarle o disminuir la frecuencia. Y además de eso, para que no fuera un, este, un movimiento tan grande, quise poner aquí un potenciador de frecuencia, ¿no? Entonces, si lo disminuyo, la frecuencia baja y ahora está en el orden de 0 a 200. Y si utilizo el multiplicador, me multiplica la frecuencia por 10, entonces ahora serían 1000 Hz, ¿no? De 100 Hz pasa a 1000 Hz. Y luego aquí abajo tenemos algo muy importante, que esto es un espectro sí, el espectro de frecuencias. Si se fijan, tenemos un pico aquí en 100 y un par de picos al ladito, que es por el ruido y la sintonización de la señal, en fin. Es justamente el espectro de frecuencias. Si se fijan, cuando nosotros elevamos la frecuencia, pues va cambiando acorde, ¿no? Si ustedes están viendo control o ya vieron, llevaron control, ingeniería de control o control digital, sabrán que esto lo obtenemos con la transformada de Fourier para elementos continuos y la transformada rápida de Fourier o la transformada discreta de Fourier para elementos digitales, ¿no? Si nosotros cambiamos por 10, aumentamos la frecuencia. Luego tengo aquí un botón que dice tres frecuencias. En cuanto yo lo subo, vemos que la señal se multiplica, bueno, perdón, se distorsiona de alguna manera, pero también vemos que me surgen picos, otros dos picos aquí, ¿no? Que vemos que están entre 0 y 100. Ahorita creo que los voy a cambiar para poner uno un poco más grande. Son otras dos señales que se añadieron, ¿no? Diríamos que sería ruido o señales montadas. Entonces vemos que son tres señales y vemos tres picos, que es justamente lo que esperaríamos ver en un espectro de frecuencias. Y otra cosa que podemos hacer es anexarle ruido a la señal. Si la frecuencia es muy alta, de hecho ahí creí que iba a bajar el tipo de ruido, pero bueno, no vemos absolutamente nada, justamente porque la señal está oscilando tan rápido que solamente se ve ruido. Entonces vamos a quitárselo. Y vamos a regresar. Bueno, vamos a poner una frecuencia de 100 Hz. Ahí la tenemos. Ok. Aquí en la segunda tenemos dos cosas, ¿no? Que la primera es un contador de picos que me está marcando los picos de la señal. Y tenemos aquí el umbral de los mismos. Si yo lo subo, vamos a ir viendo que los picos van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque este es el umbral, perdón, aquí tal vez me equivoqué en tamaño. A partir de qué valor considera que es un pico. Entonces, como la señal va solamente de 0 a 1, pues aquí nada más me va a mostrar picos en donde tenga justamente estas crestas, ¿no? Si yo lo bajo, me lo debería mostrar más. De hecho, vamos a sumar estos tres. Y creo que se está haciendo a una sola, pero
Eso lo revisamos ahorita. Y de este lado tenemos esta correlación de señales, que es entre las dos señales de frecuencias, las añadidas, ¿no? Que si se fijan, una está en 100 y la otra está como en 50. Entonces estamos viendo qué tanto se correlacionan una señal con otra. Aquí dentro de esto, quiero que vean que lo que fui haciendo fue cambiar el color. Podemos cambiarlo aquí en este de pared. Ahorita voy a hacer uno de ellos. De hecho, mejor vámonos a la parte de la programación. Quiero ver algunas cosas así. Ok. Entonces, aquí está la programación. La podemos ver un poquito compleja, pero la voy a ir construyendo paso a paso y ya se va a ir haciendo menos compleja. Entonces, primero que nada, aquí lo quiero cambiar porque y de este lado, bueno, vamos a ir paso por paso. Entonces, el primer bloque que quiero que vean es este de Tab Control. Realmente podemos también cambiarlo como control, como indicador, perdón, y podemos irle controlando la página en la que queramos que esté, como los case. Entonces, podemos crear una variable local y ahora el número que yo coloque aquí sería la página a la que se iría. Pero en este momento no queremos, y eso sería solamente si queremos que de alguna manera nos bote a una de manera obligatoria, por así decirlo. Luego, esta parte de acá ya la conocemos toda. Tenemos un multiplicador, un indicador numérico, un indicador booleano, perdón, control numérico, dos controles booleanos y este select. Este select, acuérdense que dependiendo del estado de este control, va a conectar con la parte de arriba o con la parte de abajo. Lo mismo para acá. Y luego este de acá, perdón, es un timer. Y estos de aquí son números aleatorios. ¿Por qué los estoy dejando fuera? Ahorita les explico, pero la razón general es porque solamente necesito que este número se genere una vez dentro de todo el programa. Si lo coloco adentro, se estaría generando constantemente, que era lo que tenían que hacer en la práctica anterior. Para me sirve más que estén afuera. Y a este número aleatorio, una vez generado, lo multiplico por 30 para cambiarle la escala nada más. Ok, perdón. Luego tenemos este bloque. Este bloque lo encontramos en la parte de Signal Processing, en Waveform Measure, no es cierto, perdón, en Waveform Generation. Y aquí tenemos este que dice Simulate Signal. Una vez que nosotros lo colocamos, se me va a abrir este menú. Ah, ok, sí me equivoqué. Esto de aquí es un generador de señales específico, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos seleccionar el tipo de señal que queramos, cuadrada, triangular, diente de sierra o señal de DS, que pues, sería una línea recta. Generar la frecuencia, que ahorita se la voy a cambiar a 10 para que se vea un poquito mejor, creo que un poquito más, 50. Ahí está, se ve bien. Podemos cambiarle la fase. Vamos a ponerle 30 y lo que va a hacer es moverse hacia adelante. Vamos a poner 90, perdón. Y si se fijaron, se recorrió uno, ¿no? Una cresta, 0. Si le ponemos 180, pues se va a recorrer un ciclo completo. Si le ponemos 0 otra vez, se regresa. Y si le ponemos menos 180, vamos a ver que se avanza, ¿no? Entonces, ahorita vamos a dejarlo en 0. La amplitud la podemos manejar de 1 de momento, pero pues podemos ponérsela más grande si nosotros queremos. Y el offset, si yo le pongo un offset de 1, vamos a ver que llega hasta 2 y abajo queda en 0, ¿no? Perdón, en menos punto, sí, en 0.
Si yo le quito el offset, vemos que va de -1 a 1. Si yo le pongo un 2, vamos a ver que llega de 1 a 3. Entonces vamos a dejárselo en 0 también de momento. Y aquí con esta frecuencia se va a ver un poquito mejor la señal cuadrada, la señal triangular, la de diente de sierra y bueno, la EDC. La único que podemos cambiar es el offset para tenerla en cierto valor, ¿no? Vemos que el 0 está acá abajo y el 1 está aquí. Algo interesante es que podemos añadir ruido. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de ruido. Su actividad, más que el generar de hecho lo voy a colocar en los requerimientos, pero quisiera que investigaran justamente qué son estos tipos de ruido y que los clasifican. Pueden poner la imagen de aquí de, de la y buscarlos, o sea, investiguen qué tipo de ruido es, no sé, lo que puedan encontrar, qué lo puede generar y cómo se puede eliminar. Y lo otro importante es aquí la parte de timing, es las muestras por segundo, es decir, los hertz máximos que puede manejar. Si yo reduzco esto, yo creo que en original aparece nada más con 1000. Si lo manejan con 1000 y lo simulan y elevan demasiado la frecuencia a la que quieren que oscile o algo, pues va a marcar un error, o si bajan mucho, si elevan mucho este tiempo, pues lo mismo, ¿no? Y también el número de muestras, esto lo van a ver en control digital. ¿Cuál es el teorema de Nyquist para el muestreo? Si se fijan, hay un 0 más aquí que acá, ¿no? Este tiene que ser menor, es 10 veces menor. El teorema de Nyquist nos dice que la frecuencia de muestreo, que sería esta de acá, tiene que ser el doble mínimo que la frecuencia o el número de muestras, ¿no? Entonces, aquí está haciendo 10 veces más. Y también, bueno, aquí integra el número de cycles, pero lo vamos a dejar en automático, justamente para no evitarnos ese problema. Y aquí también tenemos la opción de que nos simule el tiempo de adquisición. Si recuerdan, nos están viendo control digital, sabrán que los tiempos de adquisición y los tiempos de procesamiento generan retrasos, cosa que no existe en el tiempo continuo. De hecho, más bien, los retrasos son algo parte de la vida y más de la vida procesada o de la vida en procesamiento o digital, porque pues no existe nada que suceda de manera instantánea, ¿no? Sí, es Gaussiano. Ah, perdón, era un ruido blanco uniforme. Se fijan, tengo tres. Al primero le estoy controlando lo que es la frecuencia y el si tiene ruido o no tiene ruido. Propiamente hablando, no puedo controlarle la propiedad de tener o no tener ruido. Lo que estoy haciendo más bien es controlar la amplitud del ruido. Si la amplitud del ruido es cero, como es en el caso del, del botón apagado, pues es como si no tuviera ruido. Si el botón está encendido, el ruido pasa a tener una amplitud de 0.5, entonces ahora sí es medible. Entonces, de esa manera estoy controlando si tiene o no tiene ruido. Ok, quiero acomodarlo un poquito más. Y tengo otras dos. ¿Por qué tengo estas otras dos o cómo las utilizo? Más adelante, lo que tengo aquí es otra vez un seleccionador que si el botón está encendido, me va a, me va a hacer la suma de mi señal original con la suma de estas dos señales, ¿no? Entonces ahora tendría aquí una suma de tres señales y es lo que se va a mostrar en la gráfica, que es la señal. Si no está encendido, pues nada, va a mostrar la señal única. Y ahora para los elementos de medición, el primero es este. Este bloque de aquí es muy interesante y es muy importante porque nos hace el espectro de frecuencias o el espectro de potencia de manera directa. De igual manera lo encontramos en Signal Processing, Waveform Measure y aquí está Spectral, ¿no? Mediciones espectrales. Tenemos un montón de cosas.
no las vamos a ver todas porque pues no es curso de procesamiento de señales y porque las deberían estar viendo las que más vamos a utilizar por ejemplo, en control no sé si en alguna de señales o parte de control digital, pero en control digital van a ver lo que es la FFT y las diferentes etapas en las que se calcula, ¿no? El espectro de potencia, la magnitud de la fase, la imagen real de la fase, cuál, perdón, la imagen de la fase, la imagen real de la fase, la correlación perdón, la imagen cruzada de la fase, etcétera, ¿no? Pero tenemos algunas otras interesantes, como por ejemplo aquí podemos medir la amplitud y el nivel, el ancho de pulsos, la transición entre medidas y algunos específicos como la distorsión, el espectro en dos canales. Este de tono nunca lo he utilizado, ni he hecho ninguno de estos tres. Además de eso, en Signal Processing tenemos algunas otras cosas como por ejemplo algunos filtros, alineamientos, filtros digitales como los FIR y los IR. Tenemos tipos de ventanas, esto también ahorita lo vamos a revisar y va a ser parte de su actividad. Y esto de operaciones con señales como escalar, que está por aquí, es exactamente aquí escalar. Tenemos la convolución y el detector de umbrales, mover la fase, correlación y correlación cruzada. Estas ahorita las vemos. Y aquí está, convolución y convolución, ¿no? Convolución, acuérdense que es la multiplicación de dos señales y de convolución, pues es lo opuesto, ¿no? Este sería el otro que podríamos poner, pero ya no tenía otras gráficas, entonces, de momento se queda aquí. Y tenemos este que es el detector de picos, que justamente nos detecta en dónde se encuentran los picos de una señal. Detector de picos, bueno, eso en mi caso particular lo utilizamos mucho en el procesamiento de señales biológicas, ya que los picos nos indican dónde se encuentran o en qué momento se encuentran los potenciales de acción de las células. Por ejemplo, en el corazón, si ustedes ubican la señal del corazón o la han visto en la televisión, en cualquier cosa por el estilo, saben que es una señal, bueno, ya completa es una señal más o menos así. Tiene uno, dos, tres picos y un valle muy pronunciado. Ustedes generalmente la ven nada más como así, ¿no? Pero la posición y la amplitud de estos picos son importantes, en especial, por ejemplo, este de aquí, que es la onda T, que nos indica fibrilaciones y arritmias que puede padecer una persona. También lo vemos en las señales electromiográficas, que las señales electromiográficas se ven más o menos como así. O sea, empiezan pequeñas, tienen un pico grande y luego picos erráticos, pero los picos de esta parte y esta parte del primer tercio de la señal, nos indican cuando hay actividad muscular, es decir, cuando tensaron ustedes el músculo, cuando llega al máximo de tensión y cuando se relaja. Son cosas de procesamiento de señales, digo, no es la única, pero siempre es bueno verlos. Bueno, es un análisis muy, muy útil de los picos. Cómo funciona este bloque es que nosotros ingresamos una señal. Este bloquecito de aquí es un convertidor de señales, es un convertidor de señal dinámica a un arreglo. ¿Por qué? Porque estas señales que son las simuladas son señales dinámicas. No sé a qué se refiere exactamente eso de señales dinámicas. Si ustedes obtienen señales del mundo real, digamos, van a salir ya como un arreglo de señales. Entonces, sobraría. Pero aquí, pues, como si si es necesario, digamos. Y tenemos aquí el límite del pico, ¿no? O sea, es decir, qué tanto queremos que sea un pico para considerarlo un pico. Y nos saca dos valores, que es la locación y la amplitud. Entonces, bueno, en particular también nos saca la segunda derivada de la función, cosa que es importante, pero eso es importante y útil, pero es un poquito más específico y no lo voy a mencionar ahorita. Y luego tenemos aquí en la gráfica, ¿no? Si fijan, esta gráfica es diferente que esta y de hecho es diferente que esta. Ahorita voy a explicar las tres cuando las veamos ahí en el nuevo. El otro que tenemos es que es
correlación entre dos señales. La correlación es qué tanto se contiene una señal en la otra, digamos. Es una medida como de para comparar señales. Es como comparar números, pero aquí estamos comparando señales. Acuérdense que las señales es una función de dos variables, la variable dependiente y la condependiente, X y Y. Entonces aquí estamos haciendo una comparación entre las funciones, no solamente entre las variables. Y este de espectro de señales, que si se fijan, es un bloque parecido a este. Vamos a abrirlo. Y vemos aquí que tenemos primero el tipo de medida que vamos a utilizar. Como voy a usar el espectro de potencia, pues lo puse en Power Spectrum. Pero también puedo medir la magnitud, que es el RMS o la magnitud de picos, pero bueno, estamos. Y la densidad de espectro de potencia, pero es la misma. Podemos obtener el resultado en lineal o en decibeles. Y aquí podemos ver el tipo de ventana. El tipo de ventana es cómo se va a encerrar la señal para saber que estamos midiendo. Si nosotros no le ponemos ninguna, mide la señal completa. Si le ponemos la ventana, por ejemplo la Hanning, que es esta, otra muy parecida, que es la Hamming, que es un poquito más abierta, que es como la distribución binomial, distribución normal binomial. Black Harris, tenemos una que es Blackman, creo que es la más pequeña, no es cierto. Load, side load, no hay una más pequeña, creo. Esa, 7 TB Harris, 4 TB Harris, laptop, que es como un clúster. Si se fijan, aquí tenemos no solamente el pico más cerrado, tenemos una parte hacia abajo, ¿no? Entonces aquí está aplanando, incluso dejando esto fuera de la ventana. Blackman, exacto, Blackman entre estas dos, la verdad no sé qué hay de diferencia. Y bueno, Blackman Harris y Hanning, que es la que más utilizamos. Es la más común. La otra parte de su actividad va a ser justamente investigar estas, ¿no? Las ventanas y los tipos de ruidos. Y tenemos el resultado que lo podemos tener en vectorial, RMS o peak hold. Y bueno, también esta parte no la solemos mover, pero pues es para la parte de la fase del, del espectro de frecuencias, que ese nada más es cuando lo tenemos en magnitud. Para espectro de frecuencias, esto se nos deshabilita. Entonces, si quieren, pues les puedo compartir. Nada más me interesa que lo vean. Me interesa que comprendan estos dos y ahorita vamos a ver estas tres partes, ¿no? Entonces voy a ver cómo se ven los cambios que le realicé. Entonces quedamos que cambié, vamos a tenerlo. Ok, aquí tenemos nuestra frecuencia normal, otra vez. Le metemos el ruido y vemos cómo cambia, ¿no? La señal ahí se vuelve como fea. Y también creo que no aparecen picos. Y ahora activamos las frecuencias y vemos que nos pone un ruido en alta frecuencia y un ruido en baja frecuencia. Luego en la página 2, ahora sí vemos cómo subieron los picos. Vamos a bajarlos. Subieron los picos. Y aquí quiero que vean algo interesante. Que esto fue un error que vi que muchos cometieron en la actividad de los casos. Si fijan aquí, a pesar de que yo le sigo moviendo, ya no me permite subir el número. Aquí vemos que está empezando a hacer cosas raras porque ya solamente está detectando los mayores picos, ¿no? Que nada va a ser un instante cada 600. Perdón, cada ciclo. Entonces, por eso es tanto. Si yo lo bajo un poquito menos, se notan todos los picos porque se está obteniendo toda la señal casi. Y la relación entre las señales. Aquí en esta parte, bueno, ahorita lo vemos, pero este sí me interesa mucho. Vamos a ponerlo aquí en propiedades. Y nos vamos a entrada de datos, le ponemos el mínimo y no permite que baje menos de esto, y el máximo no permite que baje más de esto, y de cuánto en cuánto va incrementando. Se fijan, si yo pongo uno nuevo, me voy a propiedades, justamente a eso, me pone los default limits, y es de menos infinito hasta infinito, y no sé por qué está en ceros aquí, debería estar en 1, pero bueno, entonces nada más esa parte. Ok. Ahora, voy a abrir uno nuevo y primero me voy a ir a la parte de la interfaz. Entonces, aquí en la parte de interfaz, de hecho, creo que esto lo voy a hacer en otro video para que no se haga tan pesado esto.
Vamos a tenernos aquí. Entonces, hasta aquí llega la explicación de este. Este se los puedo compartir, de hecho, nada más quiero que lo vean, que conozcan los elementos y vean cómo funciona. Ahorita voy a armar otro donde ya lo veamos como paso a paso.